Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a la edición de este sábado del debate semanal. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está muy extemporáneamente en los medios de comunicación. Se trata de la próxima campaña electoral. ¿Qué es una campaña electoral realmente? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los fundamentos de ella? ¿Y quién tiene que autorizarla? Y para ello cuento con la muy grata presencia de dirigentes importantes de los 4 principales partidos políticos del país. Voy a comenzar con la licenciada Janet Camilo, que ha sido ministra de la Mujer y es una harta dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Tengo a mi izquierda el diputado y abogado Alexis Jiménez, quien es del Partido Revolucionario Moderno, a John García, quien es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, y a Elpidio Báez, también diputado, que es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente hemos comenzado extemporáneamente la campaña electoral para las presidencias del 2024. Me parece muy temprano, ¿no? Sí. Las damas primero. Las damas primero. Sí. Bueno, lo primero es que hay una ley electoral. El año 99 y el año 2018 y 2019, pues el país se dio el lujo de reformar una ley y de crear la primera ley de partidos políticos en la República Dominicana. Y esto nos dio un nuevo orden jurídico con pasos que tienen que darse para que se aperture tanto la campaña interna para elección de candidaturas como para la campaña ya electiva. En ese sentido, pues no es tiempo, no estamos en tiempo para las campañas electorales. Todavía los procedimientos que hay que cumplir en la ley de partidos políticos, que es la primera que manda un organigrama para cumplir plazos electorales en el sentido de la precampaña, que implica pues que los candidatos y candidatas hagan campaña a lo interno de sus partidos para que sean entonces electos o elegidos como candidatos y candidatas a los cargos electivos, y luego de ahí que se deposita ya la boleta construida, comienza entonces la ley electoral, que es desde que el plazo para depositar esa boleta, que sea entonces aprobada por la Junta Central Electoral, y luego que la Junta Central Electoral aprueba la propuesta presentada por los partidos, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley electoral, pues inicia el plazo, se apertura con la proclama, la campaña, y termina esa actividad el jueves antes del día de las elecciones. Ahora bien, si bien es cierto no estamos en épocas de campaña, porque la ley así mismo lo exhibe, no menos cierto es que el tema de la cultura dominicana, aquí siempre estamos en campaña y en pelota. Ahora, lo que se está viendo y las actividades de los partidos políticos, especialmente del PLD, la Fuerza del Pueblo, y por supuesto el Partido Revolucionario Moderno, ¿puede calificarse de campaña electoral realmente? No, lo que pasa es que los partidos políticos se abocan a procesos internos que la propia ley, la propia Junta le ha exigido. Cada uno debe renovar su estructura interna, depositar el padrón, que debe hacerlo el 17 del próximo mes, a más tardar. De diciembre. De diciembre, perdón. Y efectivamente que lo que deben hacer los partidos es cumplir con la ley. ¿Qué dice la ley? Que ustedes pueden desarrollar actividades en los locales, en los lugares, por ejemplo, cerrados. Lo que no pueden hacer caravana, lo que no pueden es poner letrero, lo que no pueden es realizar publicidad en la televisión y en la radio. Ahí inclusive no habla de que tú puedas utilizar redes sociales, no lo habla, o sea, no lo prohíbe. De modo que yo sé que la alarma se ha prendido porque hay personas que han dicho yo aspiro, pero el hecho de tú decir yo aspiro no significa que tú estés en campaña electoral si tú no has tenido la publicidad del lugar, porque eso más bien es una libertad de expresión. O sea, tú prohibirle a una gente que no diga que aspira o no aspira, eso violaría el artículo 49 de la Constitución de la República. O que se reúna con gente, ¿no? O que se reúna con gente, violaría el artículo 47 y 48 de la Constitución de la República. Por lo tanto, si no se sale en el parámetro de colocar publicidad, de hacer caravana, de colocar, por ejemplo, cruzacalle, espacio público, privado, no hay campaña electoral, ni pre-campaña electoral todavía. Ahora, yo quisiera escuchar la opinión del PLD y del PRM, y a propósito no fue que lo situé en posiciones tan lejanas una del otro, ¿no? Porque ellos se respetan mutuamente. Eso fue tan casuístico como que la Junta habló después que doña Margarita anunció su candidatura. Antes no había hablado. Bueno, pero la verdad es que ya hay personas que han revelado su intención de ser candidato presidencial. Claro, pero fue como no, muy casualidad, por mucha casualidad. Eso no es violatorio porque es libertad de expresión. Lo que no pueden acompañarlo es de los demás elementos de la publicidad,
de las actividades ya fuera de los espacios cerrados, de eso no la pueden acompañar. Pero yo decir, yo aspiro, eso no es nada. Eso es mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Así es. Licenciado Báez. Sí, justamente está la parte formal que declara el inicio de una campaña electoral. Y eso está a cargo de la Junta Central Electoral. Cuando Son 3 meses antes, ¿no?, que lanzan la proclama. Sí, se hace una proclama y todo esto. Luego que, como ha dicho Yané Camilo, se cumplen unos requisitos. Pero de un tiempo a esta parte tenemos la ley de partido, que incluye lo que no incluía la ley electoral, y es la pre-campaña y los procesos internos de los partidos, que ya eso está regulado por la ley de partido. Ahora bien, hay un tema de realidad. ¿Cuál es la realidad que se presenta ahora en relación con la campaña electoral? Bueno, que tenemos un presidente que desde ya lo están promoviendo para la reelección, que tenemos a... Pero las actividades oficiales del presidente pueden catalogarse como actividades políticas partidistas, porque el presidente tiene muchísimas obligaciones protocolares. Sí, pero el presidente ha participado en reuniones de su partido para trazar orientaciones muy específicas, incluso lo han anunciado y lo han colocado en las agendas del Palacio. Por ejemplo, pero a lo que yo quiero referirme es a lo siguiente. Ahora hay una circunstancia muy especial en términos políticos, porque resulta que para tú aspirar a una candidatura presidencial requiere de tiempo y tiene que comenzar con tiempo. Entonces tú tienes... Pero eso no lo establece la ley. No lo establece la ley, pero hay un... Porque la ley no pone límites a las aspiraciones. No puede decir, para tú ser candidato tienes que hacerlo con tanto tiempo antes de... Pero hay un tema de realidad. La Junta ha anunciado que se propone sancionar a todo aquel que diga que aspira y comienza a hacer trabajo, comienza a hacer proselitismo. Entonces, esto perjudica al PLD, porque la Fuerza del Pueblo tiene un candidato. Ya se sabe quién va a ser su candidato. El PRM tiene un candidato. Ya se sabe quién va a ser su candidato. El PLD no tiene candidato. Y entonces... El PRD tampoco, ¿eh? Puede ser candidato o candidata. Entonces el PLD está en una situación de que tiene que, de alguna manera, permitir que las figuras que han anunciado sus intenciones de encabezar la boleta presidencial del PLD comiencen a promoverse temprano. Bueno, pero no se la prohibieron, porque el alcalde de Santiago está permanentemente haciendo proselitismo. El Partido de la Liberación Dominicana se reunió con la Junta Central Electoral para discutir ese tema, porque la Junta hizo una advertencia. Y entonces el PLD, dada su situación especial en comparación con las demás fuerzas políticas, el PLD necesita clarificar cuáles actividades pueden realizar sus aspirantes a la presidencia. Ahora vamos a escuchar la opinión del representante del PRM. Miren, lo primero que quiero contextualizar es a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a la ley de partidos y agrupaciones políticas, la ley 3318, que inclusive el honorable Elpidio Báez votó por esa ley. Es decir, el PLD con su fuerza participó en esa ley y creo que todos los partidos mayoritarios que tienen representación participaron en esa ley. Y esa ley establece 4 fases. La veda de la campaña. Y es la ley que lo establece. Veda de la campaña. Y la veda estará dada hasta el día 2 de julio del año 2022. Y establece que hasta el 2022 las campañas están vedadas para todas las organizaciones políticas. Quiero primero corregir eso, después viene el periodo antes de la pre-campaña, que es un año hasta el 2023, y después viene
hasta el 2024, febrero, la pre-campaña. Y ya de febrero en adelante, entonces ya estamos en la campaña. Pero esos son los 4 elementos que establece la ley 1833, que nosotros lo primero que debemos como legisladores es respetar eso. Y como partidos políticos que también juramos respetar la Constitución y las leyes, todos debemos hacerlo. Entonces yo quiero hacerle una aclaración a nuestro queridísimo colega, don Elpidio Báez. Primero es que el presidente hizo una actividad con la comisión política, en la que yo estuve presente, y no se trató de proselitismo político. E inclusive lo ha dicho públicamente, que nadie le hable de reelección. El presidente está ahora mismo, Luis Abinader, quizás, no sé si se refiere... Debe reunirse con Paliza. No sé si debe reunirse con Paliza, porque Paliza acaba de decir que la Constitución no le prohíbe reelegirse a él. Gracias, hermana Yanet. Yo escuché bien estoicamente cosas con las que no estoy de acuerdo, pero esa es la democracia. Cuando el Elpidio decía que vio hasta en una agenda, nosotros, a mí me gusta hablar siempre con pruebas. Yo no he visto la agenda y eso no está en la agenda del presidente. Ahora mismo los problemas principales es el problema sanitario, el problema económico, y ese es un tema que quería dejar aclarado. Y el otro, de decir que están hablando con la Junta para violentar la ley. No, en este tiempo de veda, ningún partido. Aquí lo primero es que eso es un ideal. Los partidos Fuerza del Pueblo, aunque Leonel Fernández se vea como su presidente, y es un tema ya propio de esa organización, todavía no lo ha proclamado. Y ningún candidato debe salir a hacer proselitismo político. Ahora, que diga que tiene unas aspiraciones, eso es un deber que puede decirlo cualquiera. Ahora, con relación hacer proselitismo. Carolina, pero hace una semana dijo que ella está trabajando para la reelección. La alcaldesa, secretaria general del PRM, que ella está trabajando para la reelección de Luis Abinader. No, y Paliza abordó, que además es el ministro de la presidencia, abordó un tema que no sé por qué lo abordó, si él no está en eso, que el presidente no tiene ningún impedimento porque la Constitución no se lo impide y que ningún reglamento del partido está sobre la Constitución. Porque mira, aquí hay dos cosas fundamentales. Pero en eso no se equivoca. No, claro, correctamente. Pero el tema es, ¿por qué es el tema? ¿Por qué se está poniendo? Porque el río suena, agua lleva. Ahora hay una realidad, y no estoy endosando lo que ha dicho el señor Elpidio Báez, y es que en el PRM y en la Fuerza del Pueblo no hay reemplazo. La gente presume. No hay reemplazo. Estamos en un proceso organizativo. No parece un reemplazo en el corto plazo. Sí. En el PLD no solamente no hay reemplazo, sino que no hay todavía figura que se perfile como candidato, ¿no? Inclusive escuchamos a Gonzalo que hizo una carta diciéndole al presidente Danilo Medina que él no iba a aspirar. Ahora, el presidente Danilo Medina sí tiene un condicionamiento. Ahora, lo que hace Paliza es decir algo que es lo que establece la Constitución y que ninguno de nosotros podemos cohibirnos. Ahora, lo que sí yo quiero decir lo siguiente: yo soy secretaria electoral del partido y me tocó la campaña pasada hacer todos los procedimientos, encabezarlo, que manda tanto la ley de partido como la ley electoral. Y yo le voy a decir lo siguiente: los muchachos legisladores se pasaron. Porque los cambios se dan paulatinamente, o sea, los cambios tú no puedes introducirlo todo. Ellos parece que cogieron todos los modos para hacer una cosa a la perfección, a tanta perfección que nos llevó a cometer muchísimos errores y que tuvimos entonces que ir a pedir todos los partidos cacao para cumplir con plazos. Porque lo que decía Elpidio, que seguro también, Alex, si tú también estás de acuerdo, es que el tema de los tiempos en campaña no son fáciles de cumplir. Y el tema del proselitismo y de concluir aspiraciones y luego poner de acuerdo inclusive candidaturas es un desgaste para los partidos políticos. Ahora, sí, pero es la ley. Pero hay que cumplir. Duralex es la ley. Pero es la ley y debemos cumplirla y tenemos que organizarlo. Y esto es lo que deben hacer los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser entes democráticos, pero y entes que la puedan verdad dar es que al traste. la forma en que se hace campaña política aquí, con caravanas, con mítines en las calles, todo eso, crea un entorpecimiento en la vida. Ahí se debe buscar una forma. Pero eso está todo para el 23. De cambiar el modelo, La ley lo manda todo para el 23. Pero hay que eliminarlo. La ley electoral, que es después que terminan los plazos de elección interna para crear la boleta que están en la ley de partidos políticos,
Cuando ya se inscribe la boleta, comienza el plazo electoral y la ley electoral. Entonces, la ley electoral es bien clara en qué plazo se hace, en el plazo de campaña, que como bien decía Alexis, estamos hablando de febrero a mayo. Entonces, es menos tiempo del que se usaba anteriormente, pero inclusive también dice en qué lugares usted puede hacer campaña. O sea, prohíbe que se hagan mítines frente a iglesias, frente a Cruz Roja, a 200 metros de escuela y hospitales a 200 metros de distancia. Prohíbe músicas fuera de horarios, inclusive le permite a los partidos políticos que tengan altas voces de 10 de la mañana a 6 de la Hasta tarde. la llamada la regulan. Pero eso de ahí Pero la a regulan, cumplirlo. pero el incumplimiento de esa regulación es nulo prácticamente. Pero eso es Mire, responsabilidad pero de los ahora- partidos políticos, y como dice también de Alexis. la O sea, Junta. el liderazgo de partidos políticos, usted no puede estar siempre pendiente para que el otro te castigue porque tú no cumples. El liderazgo político, que fue el que hizo esa ley, porque esa ley lo hizo el liderazgo político a través de sus representantes en el Congreso, deben hacer conciencia y no esperar que la Junta nos llame, sino hacer cumplir lo que nosotros mismos articulamos. Porque, reitero, esas dos leyes es el resultado del consenso de todos los partidos políticos. Exactamente, y tenemos que cumplirla, y en base a eso, como dice Janet, nosotros tenemos que, y la Junta lo que hizo fue eso, es un llamado a los partidos políticos para que no empezara una cadena ahora mismo, una y una advertencia carrera rayando Sí, pero- con amenazas. Sí, pero es lo correcto. Y qué bueno que esta Junta... Y hay algo importante. ¿Para qué es la regulación de la campaña? Ahora- es para nosotros tener, a lo más importante, es aumentar el debate. Diputado, yo tengo una inquietud y creo que esa inquietud la comparte mucha gente con la que he tenido oportunidad de hablar y en los medios también. Eso es un tema cotidiano de discusión. La ley electoral, como está diseñada, ¿no? Porque ya es una ley, pone en desventaja a algunos de los grandes partidos del país con relación a otros. Claro que sí. ¿En Mire- qué sentido? Bueno, lo estamos viendo ahora. No lo veo. Por ejemplo, el presidente de la República aspira a la repostulación. Pero por eso lo está ejemplo. diciendo usted. No, honorable. él mismo lo dijo. Y dijo No, que no, él no di- él el dijo presidente que en Luis- año y medio iba a decidir. Él pero mismo ya lo usted, dijo. Pero usted ahora está diciendo Pero él mismo lo que en dijo. año y medio él dijo que iba a decidir. Sí. Año y medio cuando empiece la Él pre-campaña. mismo después dijo del que él lo iba a 2022. Y decidir. es un derecho constitucional. Y el ejercicio presidencial. Pero si él lo va a decidir en un año y medio, No, no ya está él diciendo- tiene un año y casi medio. Exactamente. Sería 3 años. Mire, Para Es un empezar, derecho. se le va a Mire, pasar. mire, lo que con- más sufrimos fue la fuerza del pueblo, que cada vez que sacábamos publicidad en el pasado, la Junta, una resolución en contra, una resolución en contra. Y nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué los plazos se comen a la gente? Porque naturalmente que antes las comisiones electorales no tenían abogados, no se preparaban. Ahora lo que hay que preparar un equipo de abogados, capacitarla en materia contencioso electoral, para que todo se cumpla. Ustedes van a ver Primero que no habrá en dolor de admi- cabeza. primero en Y administración en el electoral, para no tener que lo 2016, contencioso. en el 2016, Bueno, lo contencioso, un que es más presidente importante. fue candidato a la presidencia de la República y andaba eso y, Mire, y en ese con momento no teníamos la ley. Ahora sí tenemos un instrumento que debe ser igual, y a lo que estamos llamando y debemos llamar de aquí es que todos respetemos la ley y que busquemos fórmulas para que enriquezcamos el debate. Lo que debe hacerse es que hoy, por ejemplo, los gastos en la misma ley 3318 establece Que no que un hablemos de candidato presidencial debe gastar 122 pesos por persona, por habitante. 70. 122. y presidente. 60 un 122. No, diputado. 70, el 122, Congreso 60. 122, Pero la 100, Junta, 122, en la 105, Cámara, 87 en y la 70. Cámara 122 hay el un presidente. proyecto de No, es reforma 70. de la ley electoral Ahí te que lo trae ha la ley. presentado la Eso Junta parece un Central sándwich. Electoral. Por persona. En la Cámara bueno, de por Diputados se está discutiendo, se está debatiendo, se está conociendo el proyecto de reforma de la ley electoral presentado por la Y de Junta partidos. Central. No, Pero y mire, estamos yo quiero, debatiendo escúchame también el Alexis, código yo quiero electoral. decir lo siguiente. Eso Tiene mucha el código resistencia, pero ya. electoral es un eufemismo, es Sí. un tema de juntar dos legislaciones. Mira, Sí, sí. y eso es un nombre que ya en la actualidad las legislaciones son separadas porque la especialización evita esa conglomeración de cosas para luego disfrazar y tapar otras cosas. Mira, el tema que usted decía, si esa ley beneficia o no a los partidos políticos. Aquí, real y efectivamente, como está planteada la ley electoral, es para que haya garantías para todos los partidos, porque inclusive
Igualdad habla con el tema del manejo de los medios de comunicación. Ahora, ¿dónde es que ha estado el meollo y dónde es que están las protestas? Es en el tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo se financian los partidos políticos? Y por eso, entre los proyectos que se están ahora depositando en la Junta y que se estarán hablando de ellos, hay un nuevo replanteamiento en cuanto al tema de los recursos económicos. Ahora mismo, los partidos mayoritarios pues tienen el 80% de los fondos y el 20% para los partidos minoritarios. Lo de la Junta, que ya lo hemos leído y está depositado en el Congreso, porque la Junta tiene capacidad para presentar iniciativa legislativa, se lleva a un 30 y a un 70 para los mayoritarios, pero además tiene un nuevo mecanismo de cómo considerar los partidos mayoritarios y por ende pero el PRD está considerado un partido mayoritario. Sí, pero le estoy hablando en el sentido general. O sea, la nueva propuesta de la Junta habla de cómo redistribuir los recursos para darle más a los partidos pequeños y concentrar menos en los partidos grandes. Ahora, lo que sí quiero decir es lo siguiente, no importa qué partido sea, todavía hoy en República Dominicana, el partido que está en el gobierno va adelante de los otros partidos. Bien, ¿por sí, qué? Por el tema económico, que aquí se sigue utilizando el Estado para hacer campaña, tanto en el nivel local de ayuntamientos como en el nivel nacional del Poder Ejecutivo. Pero tenemos que hacer, tenemos que hacer una breve pausa, Ahora regresamos después de ella. Por favor, amigos, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hoy estamos conversando con 4 distinguidos dirigentes políticos, comenzando con la señora Janet Camilo, que es una representante del PRD, el señor Alexis Jiménez, diputado del PRM, John García, abogado de la Fuerza del Pueblo, y Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, sobre las campañas electorales, qué significan y ¿qué tiempo y plazos debe dar la ley o da la ley para que esas campañas puedan hacerse dentro de un marco de legalidad incuestionable? Mucha gente se pregunta, ¿qué cosas requiere esa ley que merezca ser, o qué cosas requieren los partidos políticos para que esa ley sea mucho más equitativa, sea más amplia y llene las expectativas de la población dominicana? Porque hay muchas quejas con relación a la forma en que se hace campaña política en la República Dominicana. De esa ley, ¿cuáles artículos pueden ser cambiadas? ¿Qué cosas pueden ser cambiadas? ¿Y qué instrumentos o qué cosas que se le introduzcan puedan ayudar a hacer esa ley más efectiva y mucho más moderna, ¿no? Lo que pasa es que esa ley data del año 2018. Probablemente nosotros vamos a ver la implementación. Pero es muy temprano, ¿no? Solo tiene 3. Exactamente. Es niño todavía, sí. No ha cumplido la mayoría de edad. Solamente una sola vez se ha utilizado, que es las elecciones pasadas. Es muy reciente para Entonces, ¿qué es lo que cuál debe ser el rol de los partidos políticos? Es nosotros apostar a que esta ley pueda, nosotros ser veedores, hacer que esta ley se pueda cumplir y tratar de cumplirla. Janet mencionaba un tema con los plazos, analizar los plazos, pero al final esta ley, los aspectos positivos son grandes, porque ahora pudiese haber empezado una campaña y quizás en una organización, y no voy a mencionar el nombre, donde han salido 3 o 4 candidatos y que han dicho yo aspiro, otro yo no aspiro, pero la Junta Central como organismo de control de una vez ya dio la llamada y los mismos partidos políticos ya tienen un instrumento con que puede decir, mira, se está violando. ¿Pero qué no funciona de esa ley? Mira, el año pasado, ¿qué no funciona las elecciones pasadas, o sea, por ejemplo, los plazos, hay que cambiarlo. No es posible que las elecciones pasadas vivimos, el 24 de diciembre fue el día en que la Junta le comunicaba a los partidos, 24 de diciembre, la aprobación de la boleta municipal. O sea, que teníamos 5 o 6 días para entonces cualquier corrección que queríamos solicitarla en plena Navidad se hiciese. Entonces, los plazos... En diciembre del 19. En diciembre del 19. Entonces, y las elecciones eran en febrero, estamos hablando, ¿verdad? Las municipales. Estamos hablando, pero espérese. El día de las elecciones municipales, al otro día, era el tema de la campaña de la boleta para lo presidencial, senatorial y diputaciones. Entonces, es la misma maquinaria política que está montando un proceso municipal, que termina un proceso municipal y que tiene que inmediatamente montar el proceso de cumplir con todos los plazos para la boleta presidencial. Entonces, ¿la ley le da esa discreción a la Junta Central Electoral? No, son plazos establecidos, no hay discreción. Y otra cosa, o sea, para mí, como ciudadana, yo no puedo hablar en nombre del partido en ese sentido porque el partido no lo ha decidido, pero como política y como persona que tengo ya un experticio en materia electoral, o sea, yo vi que la división en estas oportunidades de la boleta municipal con las otras 3 boletas, pues lo que hizo fue que hubo un trabajo
demasiado apresurado, demasiado pegado uno del otro para cumplir con los plazos y hacer las cosas bien para el tema de las boletas electorales, presentar boletas, porque después que tú la presentas, te la aprueba, y si te la aprueban y tú no estás de acuerdo con algo, tú tienes que ir a reclamar, ya sea en el Tribunal Electoral, entonces los plazos son muy pocos. Yo tengo que reconocer, la administración de tema electoral es rápida, la celeridad es fundamental. Y tengo que reconocer que el Tribunal Superior Electoral pasado en ese pleno fue extraordinario. Que cosa sí que no es el Tribunal Superior Administrativo, que cada vez que uno manda algo para allá lo falla pero fuera de el tiempo. diseño de una boleta electoral no debe ser de la exclusiva decisión de la Junta Central Electoral. Que es la parte administrativa. Mira, claro, esa es función de la Junta Central Electoral, que tiene la función administrativa, aunque está la parte contenciosa, el Tribunal Superior Electoral, que ante recursos que se puedan someter, que pueden ser los partidos políticos o pueden ser candidatos, entonces influye en la configuración de la boleta. ¿Qué pasó en el pasado proceso electoral? Hubo una pelea del Partido Reformista con el PRD para determinar el número, la posición y eso influyó porque se mantuvo y afectó también, se mantuvo hasta el final. Él pidió, escúchame un paréntesis, sí. Y por eso decía la diferencia entre el Tribunal Superior Electoral y el administrativo. El Tribunal Superior Electoral falló a favor, bueno, pero se mandó porque el Tribunal Constitucional lo mandó para el administrativo y el administrativo permitió que fuéramos en el número 3 y el Partido Reformista en el 4 para la municipal, y en plena campaña, cuando los diputados ya estaban y senadores electos y teníamos candidatos y tenían sus afiches con el número 3, pues falló en contra de nosotros y tuvimos que cambiar en plena campaña el número 4. Hay quienes dicen que la excesiva, hay quienes dicen Miguel, que la excesiva la excesiva judicialización de la política está condenando la política, ¿no? Bueno, aprovecho tu comentario para agregar que también la jurisdicción administrativa incide en la configuración del tema electoral. Incluso se acaba de ver, se toma una decisión y se varía una decisión de la Junta Central Electoral en tema al financiamiento. Ahora, si los plazos son tan rígidos. Pero yo quiero hacer una precisión, Miguel, en toda esta discusión. Yo entiendo que debe unificarse las elecciones. O sea, ese es un tema que yo quiero el mismo día todas. Dejarlo claramente establecido aquí. Porque afecta el proceso, Miguel. Elecciones en febrero, toma de posesión en abril y elecciones generales en mayo. Eso afecta. Y si tú no bueno, los resultados de febrero predicen los resultados de mayo. Si es posible, mira, yo tengo una diferencia con el Pidio y quiero decirle, nosotros a veces no dejamos que las cosas funcionen y creemos que hacer una ley o hacer algo, pasó un proceso, lo voy a cambiar. No, tú debes por lo menos ver 2 o 3 procesos para que tú puedas ir resolviendo temas. Por ejemplo, esta ley es del año 2018, estamos hablando. Y nosotros, ¿qué pasó en el año 2020? Nosotros estuvimos haciendo campaña prácticamente en una pandemia. Después de los temas municipales, la campaña se dio un escenario que fue convulsivo para todas las fuerzas políticas. Es decir, fue algo que fue anómalo. Entonces, si nosotros no hemos visto este proceso, ahora vienen nuevas autoridades. Vimos lo que pasó un hito histórico. Nunca unas elecciones se habían suspendido a las 11:30 de la mañana. No toquemos ese tema. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una mala administración. Y cuando tú ponías... Y un contubernio también. Exactamente. Claro. Y cuando tú ponías un candidato... Pero los responsables fueron nombrados. Exactamente. Claro. ¿Y a quién beneficiaba eso? Y sacados con honores también. Porque esta es la sociedad nuestra. Esta es la sociedad donde queremos tener culpables preferidos, favoritos, ¿verdad? Entonces, los que son real y efectivamente meollo del asunto salen aplaudidos y por el régimen de consecuencia, Yané. Nosotros necesitamos un régimen de consecuencia que establezca sanciones, sea quien sea. Ahora, hay una pregunta, los países aprenden de sus propias experiencias, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia dejó las elecciones pasadas en una situación
anómala, ¿no? Porque no fue un año normal, en ningún sentido de la palabra. ¿Qué experiencia positiva se puede extraer de esa experiencia para que las cosas mejoren y que los errores del pasado no incidan en el futuro? Bueno, yo pienso que el aprendizaje más importante es que todo debe hacerse de manera consensuada. Por ejemplo, la Junta actuó de manera impositiva, unilateral, y eso trajo como consecuencia el dolor de cabeza que tuvimos. Entonces, yo lo que creo es que la Ahora, Junta... poner a rivales de acuerdo en la vecindad de un proceso electoral es muy difícil. No, pero la ley te impone, la ley te impone. Lo que pasa es que la Junta, la ley misma dice que todo debe ser en consenso con los partidos, y la Junta lo imponía. Entonces yo pienso que lo que debe hacer la Junta es respetar su propia legalidad. Los plazos, yo estoy de acuerdo que los rediscutamos. En la competencia en función de la materia, hay que quitarle esa competencia que tiene el Tribunal Superior Administrativo en temas electorales a la Junta. El Superior Electoral Administrativo solamente debe de quedarse cuando a un ciudadano le niegan la cédula, le niegan un nacimiento, que lo recurra al TCA. Pero lo que tiene que ver con partido político y en materia electoral, que sea exclusivo del Tribunal Superior Electoral, porque va acumulando la experiencia y no tiene el cúmulo de expedientes que tiene aquel que conoce de todo en única instancia, y este tribunal es especializado y solamente conoce de esa materia. O sea, y tengo que agregar a eso, hermano, que también la Junta que tenemos ahora, también es el presidente fue profesor nuestro, es una persona... Es brillante. Es brillante. Tenemos confianza. También con el Tribunal Superior Electoral pasa lo mismo. Camacho viene de la judicatura, es un juez brillante. De muchos años. Y que puede, y que va a Pero ayudar el Superior Electoral está objeto de muchas críticas internas, ¿no? Sí, pero yo voy a decir lo pero siguiente. el pleno pasado Yo fue extraordinario, exceptuando... El pleno pasado... Exceptuando la parte final. El pleno pasado tuvo un fallo, que fue la suspensión de las elecciones, eso es cierto. Pero hasta ahí, el tema de plazos todo se hizo en consenso con los partidos políticos. Todo se hizo en consenso con los partidos políticos y se hizo a tiempo hábil. Yo inclusive hoy estoy preocupada, porque por ejemplo, nosotros estamos con pedido para que el próximo 17 de diciembre entreguemos nuestros padrones de filiación. Y todavía la Junta no nos ha reunido para decirnos definitivamente en qué formato lo vamos a llevar y a cómo estamos hoy. Supuestamente para esta semana pasada teníamos reunión. Entonces, yo creo que esta Junta, igual que la otra, tiene un gran desafío. Lo que usted decía, o sea, hacer aplicar la ley y llamar a los partidos, porque la misma ley es explícita cuando dice que todo debe de hacerse con los partidos políticos. Inclusive, la ley electoral introdujo una figura nueva. Los partidos tenemos delegados y suplentes. Yo soy suplente a delegado político del PRD, Pérez Gol, que es el delegado. Pero en época de campaña, la ley crea la figura del jefe de campaña para que los partidos lo acrediten con un suplente y ese gabinete de jefe de campaña sean los que coordinen todo el activismo en las calles con la Junta, y ahí está el tema de qué día tú haces los mítines para que no, y la misma ley lo especifica. Entonces la Junta Central Electoral lo que tiene que mantener, y lo está haciendo ahora también, es una armonía en el sentido de invitar, porque ¿qué son ellos? Los administradores de nuestros procesos. Entonces ellos tienen que invitarnos, coordinarlo, y yo creo que hasta ahora lo están haciendo. Inclusive el tema de reformar las dos legislaciones, ya lo pongan en un código, no lo pongan en un código, es un signo de que la Junta también quiere eficientizar cosas, porque además el presidente fue el jefe del Tribunal Superior Electoral pasado. ¿Quién más que él, que vivió todos los casos que fueron Sin embargo, el proyecto que ellos someten tiene mucha deficiencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes problemáticas? La composición de las juntas electorales es un problema. ¿Por qué? Tú no puedes tutelar derechos fundamentales, tú convertir las juntas electorales en tribunales de primera instancia con gente que los requisitos sean bachiller. Pero eso es la ley. Eso es la ley. Está bien, inclusive la propuesta lo deja igual. Sí, pero la ley es entonces, la ley. Esa parte hay que modificarla. La composición de los colegios electorales, ahí es que vienen todos los problemas y por eso los plazos nunca dan. Por ejemplo, nosotros tuvimos más de 400 demandas ante los tribunales, tuvimos que fajarnos con eso. Impugnaciones, sometimiento, entonces... Porque la gente ya está conociendo de la jurisdicción electoral que antes no la conocía, se está empoderando. Escúcheme, mire, eso que él toca ahora de las juntas municipales, que aquí nadie le da la importancia necesaria y que de hecho la calendarización de esa actividad comienza ahora el 28 de octubre con el Distrito Nacional, lo que es la reorganización de las juntas municipales, y que el miembro Chamir Isa es que tiene la responsabilidad de esa comisión. Ya todos los partidos estamos apoderados y comenzando a trabajar en ellos. Es importante entender que también no es la Junta Central Electoral que elige los miembros de la Junta Central de las juntas municipales, son todos los partidos políticos y las asociaciones
sociales, culturales, religiosas, que la Junta los convoca en cada municipio y salen a elegirlo. Pero además, yo le voy a decir lo siguiente, no todo el mundo quiere ser miembro ya de una Junta municipal, porque es que los conflictos, lo que hemos llegado los partidos políticos, cuando no es con dinero, ¿quién lo quiere sentarse a mediar y a dirigirlo? No digo yo esa junta, sino cualquier función pública. Abogados. Ahora, cualquier función pública. Ahora bien, es evidente por lo que he escuchado de ustedes que hay muchas quejas con relación a la aplicación de la ley, ¿no? O la interpretación de la ley. Pero el diputado Jiménez ha dicho algo que tiene mucha lógica, es decir, es imposible juzgar las virtudes o los defectos de una ley con tan poco tiempo de ejercicio, ¿no? Y la tendencia nacional es apresurarnos. Aprobamos leyes en un año que tienen que ser modificadas en el corto plazo. O de que las hacemos malas para Lo que tener que pasa modificarlas. es, Exactamente. Miguel, lo que pasa es que el criterio que se siguió para separar las elecciones era evitar el arrastre, el impacto del arrastre partidario y que el ciudadano pudiera elegir más libremente con un criterio mucho más despejado a líderes que realmente enfrentaran las responsabilidades de sus funciones, ya sean diputados, alcaldes, directores de distritos municipales y luego senadores, cuando se separó la escogencia del senador de los diputados. ¿Y qué hemos encontrado? La fortaleza del partido. Como quiera la gente va y vota por el partido. Entonces, ¿usted cree por que, eso yo entiendo que puede haber, debemos unificar las elecciones? ¿Puede haber consenso con relación a la unificación de las elecciones? No, es que eso trae consecuencias. No puede. Hay que modificar la Constitución obligada. Y eso Entonces, fue reciente. sí. Nosotros no podemos seguir. Por ejemplo, pero el presidente ha propuesto una reforma ¿qué es lo que pasa? La ley lo que hay que modificarla. Mire, pero una vez la Asamblea reunida tiene autoridad y para autonomía para lo que sea. Pero ¿no? algo que sí, bueno, la ley. Hay que crear la ley, la ley, que claro. busca la convocatoria. Algo que sí, pero no necesariamente la Asamblea Nacional Revisora tiene que apegarse a la ley de necesidad. La ley lo que hace es convocar, claro. pone algunos temas y luego la Asamblea es soberana. Pero mire, la convocatoria no es ad hoc. No. Pero algo que bueno, puede ser ad hoc, porque tengo entendido que la ley o la propuesta de reforma de la ley tiene que esclarecer los puntos que se van a reformar. Pero después reunida, la Asamblea es soberana y puede cambiar la agenda. Pero miren, algo que yo sí quiero decir, entonces, que me preocupa. ese es el temor que tienen los partidos políticos con relación a la posibilidad de que se habilite nuevamente al presidente Danilo Medina. Miren, ¿no? lo que yo quiero decir es lo siguiente, algo que sí yo creo que debemos de analizar para cambiarlo y que eso es violatorio algo que sí yo creo que hay que cambiar, el tema del voto preferencial para los regidores y regidoras y vocales. O sea, yo vi en este proceso desangrar a esos compañeros de todos los partidos políticos para el tema del clientelismo político, que es el que impera en el voto preferencial. Entonces, desde mi punto de vista, llevarlo al nivel de regidores y vocales ha hecho mal a la calidad de la democracia y por ende ha hecho mal el funcionamiento de los partidos políticos. Hay que eliminarlo. Por lo que yo sí llamo la reflexión de los partidos políticos para cuando nos sentemos, si se sientan en una mesa de cualquier tipo de reforma, se valore, se pondere el daño o beneficio que hace a los partidos y al sistema el tema del voto preferencial en el nivel, reitero, de vocales y el nivel de regidores. Perdón, tenemos que hacer una última pausa. Después de ella regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con dirigentes de los 4 principales partidos del país, el PRM, el PRD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, con dignos representantes de esas organizaciones políticas, sin lugar a dudas. Pero hay una pregunta que se formula mucha gente, que es el resultado de una inquietud que ha ido creciendo en la medida en que la experiencia electoral se fortalece o se hace más firme, ¿no? Y es que los procesos electorales son muy desiguales para los concursantes en los partidos. ¿Qué forma o qué procedimiento debería usarse para que haya una equidad y que los procesos electorales le den a todos los partidos políticos igualdad de condiciones de competencia? Porque en el hecho, el financiamiento estatal crea privilegios a favor de ciertos partidos con relación a los partidos minoritarios. Sí, eso pero es cierto. Le voy a decir algo y quiero aprovechar el momento para decir que yo fui un candidato, el PIDI y yo tenemos 3 periodos
compartiendo junto en la Cámara de Diputados, y estamos acá por el voto preferencial. Yo fui un candidato que se inscribió yo mismo. Yo fui al Tribunal Contencioso Administrativo, mi partido no me quiso inscribir y yo tuve que mandar la resolución, mi copia de mi cédula. Creo que soy el único candidato. Y de los 100 y pico que fuimos amparados, fui el único que pasó. Es decir, tuve esa posibilidad, pero el Pidio y yo, que venimos de abajo, que venimos de los barrios, él de... Los del montón salido. Exactamente. Los del montón salido. Exactamente. Soy parias que en la lista con su sangre Yo de fecundáis. vivienda, que me juntaba con Yané cuando éramos jóvenes en el PRD, que soñábamos con el futuro y nos juntábamos un grupito. Entonces, de ahí y yo era el jefe de educación, a mí no me aceptaron. ¿Y qué pasa? Una de las principales... ¿Te sientes discriminado entonces por la política dominicana? Mira, no me siento discriminado. Yo creo que el hecho de nosotros trabajar, lo que no ha hecho, cuando tú trabajas... Pero hay discriminación. Pero existe la discriminación. Pero la discriminación es principalmente contra las mujeres, ¿no? No, aparte contra de eso, la juventud. Contra la juventud, contra las mujeres Ejemplo. y con las clases sociales. Este es un país que la élite de aquí, toda ha fabricado dinero a través de la política. La élite política de aquí son muy honrosos los Por casos eso- que son pero fuera yo Por de eso le preguntaba Sin en el embargo, ¿quieren segmento saber de los anterior pobres? qué cosas debería modificarse de Yo la fui- ley de partidos y de la ley electoral para hacer más justa la competencia Por entre ejemplo, los partidos. el tema de la cuota a la mujer y de la cuota a la juventud son temas importantes y que yo lo defiendo y que siempre lo voy a amparar porque son cuotas discriminativas positivas. Ellas pueden tener más de ahí, pueden tener hasta el 100%, pero hay que asegurarle un mínimo de participación. Pero no hay Ejemplo, cuota de yo mujer. fui secretario de Hay cuotas educación. de género, no de la mujer. Sí, Y eso yo está fui bien. secretario de la juventud, de educación de la juventud, el secretario nacional, y a mí no me dejaron participar por la juventud, me mandaron con los adultos, con la adultocracia, con gente que habían sido ministros, directores. Entonces, ¿qué pasa? El dinero, el gasto de la campaña es un tema que nosotros debemos mirarlo desde arriba, el financiamiento de la campaña. Ahora, a propósito de la discriminación, yo quiero tratar un tema tabú en la política dominicana. La Constitución de la República tiene un párrafo transitorio que inhabilita a un presidente de la República. Porque el pretexto fue que intentó modificar la Constitución para reelegirse para un tercer mandato. Tenemos un expresidente que puede presentarse como candidato a pesar de que ha sido 3 veces presidente y 4 veces candidato presidencial. Y tenemos un expresidente también del PRD o del PRM también, que ya fue presidente, modificó la Constitución para poder reelegirse en el momento en que la Constitución vigente se lo impedía. Porque Y el presidente actual se puede presentar. y se puede presentar. Pero No fue es- ese mismo es- presidente que se vetó, se bueno, autovetó. Bueno, pero no constituye eso, hablando a propósito del término de discriminación en un sentido amplio. No implica eso una discriminación con una persona en particular. Es decir, de los 10 y tantos millones de personas que existen en la República Dominicana, todos tienen derecho a ser candidato presidencial, a excepción de Danilo Medina. Me recuerda a la primera Constitución cubana. Todo candidato presidencial o todo cubano, ningún extranjero podrá ser candidato o presidente de Cuba, a excepción de Máximo Gómez. Ahí hay algo. Hay una excepción favorable, pero hay otra excepción que perjudica a un Pero Mire él, qué pasa. él tenía Todo lo que mayoría- está en la sí. Constitución es constitucional. Y el derecho a elegir y ser elegible está en la Constitución y la prohibición que él mismo la puso está en la Constitución. La 22ª. Sí, la 22ª disposición transitoria. ¿Qué puede hacer él? Ir al Constitucional y el Constitucional va a valorar entre un principio, un derecho que ya ha sido positivizado como el derecho fundamental y ese enunciado, ese postulado que tiene la Constitución y efectivamente que va a pesar más es el derecho fundamental. No Por lo creo- tanto, no creo que el señor podría ser- Medina- Es un evidente No creo que el acto señor de Medina discriminación. tenga interés en ser nuevamente Pero, candidato. pero déjeme decirle, Pero pero- yo entonces la ley civil. Aún esté en la Constitución, Pero es que un acto el Constitucional debe discriminatorio. decidir y obviamente hay que apoderarlo. Porque la reforma a Entonces, la el tribunal va a decidir, Constitución va a del decir, mire, 2010, el Pleno va a decir, sí, la ¿qué pesa reforma- más? Es como que ahora, escúcheme, usted ponga en la Constitución el 37 que es inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. El Estado y usted, me y usted aplastó. ponga ahí mismo la pena de muerte. ¿Qué va a hacer el tribunal si yo tengo un cliente? Voy al Constitucional y le digo, no, mira, como ambos están en la Constitución, el principio, el del derecho a la vida, pesa mucho más que este. Ponme este a valer. Y el Pleno Pero yo tiene que hacer eso. entiendo, Pero yo mira, entiendo, hay algo yo entiendo importante. incluso que una ley pueda inhabilitar a un expresidente para hacerlo de nuevo. Pero que figure
tácitamente, explícitamente. Bueno, fue el mismo que Mire, lo puso por la verdad es Constitución. que, le reitero, legislando se cometen muchos errores y quizás para poder llegar a un acuerdo en ese momento hubo que poner eso y luego se lamenta. Pero la realidad es que República Dominicana no puede seguir, su historia ha sido así. Todos los presidentes de las 44 y pico de reformas que hay en Constitución, todas han sido para o quitar la figura del vicepresidente o ponerla, o para quitar la vicepresidencia o la presidencia o para evitar que se reelijan No, las y personas. y la reelección, quitarla, ponerla, volverla a poner. Entonces volverla a quitar. aquí se eligió que eran 2 periodos consecutivos y para su casa. nunca O sea, más. yo te digo Nunca algo, jamás. o sea, yo creo que las personas también deben de aprender a dejar, a soltar cosas después además que la han vivido. Entonces, yo creo que 2 periodos constitucionales para cualquier dominicano, que son 8 años, que tiene la oportunidad después de 4 de volver a presentarse y que sea la población que diga, sí, lo estás haciendo bien, continúa. Ya después de 8 años, usted va a irse para su casa, sirva de asesor como en Estados Unidos y en otros países y permita que sigan fluyendo liderazgos. Yo creo mucho en ese tema. Y aquí en República Dominicana nadie se retira. Zapatero, en el 2005 Sí. vino a un congreso del PRD. Y Tú y yo después- éramos sí, unos sí, era. muchachitos y Sí. estábamos Y ahí. después Y volvió. Zapatero dijo, pero Dios mío, en el 2005, no es posible que la misma mesa que está aquí sea la misma mesa de cuando Peña Gómez vivía. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nadie se quiere retirar, pero no pasen en mi partido, pasen todo. El partido moderno se fue, y aunque tú viste que pusieron 2 o 3 caritas adelante, quien está detrás dirigiendo son los mismos viejos de siempre. O sea, lamentablemente aquí nadie se quiere retirar y yo creo que fortalece la calidad de la Decía- democracia, que se mantengan 2 periodos para su casa. Claro. El Mira, presidente Danilo Algunos Medina... países han tratado de resolver el problema, el grave problema de la reelección en países con tanta debilidad institucional como el nuestro. Han tratado de prohibirla definitivamente de la reelección, aunque aumentando el periodo Pero constitucional. lo que se Que hace, la lo petrifiquen. correcto Que la es petrifiquen. mira, eso se llama la cláusula de intangibilidad o una cláusula pétrea, Pétrea. Sí. que se puede poner en las constituciones. ¿Por qué? Porque es como dice Yané, nosotros no podemos reformar, hay una diferencia entre una reforma a la Constitución y una modificación. Sí. Una reforma fue la que se hizo el 26 de enero. Agarramos la Carta Magna, la transformamos El 10, con el 10. del 2010, 26 de enero del 2010. 2010. Entonces, eso fue una reforma a la Pero Constitución. no a través de Todo lo una que- constituyente, sino a todo través lo de que- Porque una... no yo existía lo la que figura. pienso- No Es que existía. Todas son reformas, porque la Constitución es una constitu- sola, la primera que se hizo. La Constitución dice cómo se reforma ella misma. Establece cómo ya se reforma ella misma. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no podemos permitir que cada gobernante, cuando dure 4 años, se crea un semidios y quiera reformar la Constitución para hacer un traje a su ¿Cree usted medida que eso ocurrirá y con el seguir. PRM? No, creo que no. Primero, conozco al presidente Luis Abinader. Por lo menos 4 Y años creo más, sí, que- después hablamos. Creo que y lo conozco y sé de su interés. Pero escúchame, Y pero déjeme entonces- decirle que si él se quiere presentar 4 años más, la ley se Él- lo permite, él- la la Constitución lo Constitución permite se lo y el permite. pueblo que decida, Claro. sí o no. Yo creo mucho en la democracia es esa. Así es. O sea, él tiene la oportunidad de presentarse 4 años más. Nadie puede Pero- criticarlo. Ahora, la Sobre esa- reforma, El que no esté de a la acuerdo, que vaya y en el vote. futuro es, Sí. la Constitución dice, ninguna reforma puede versar sobre la forma de gobierno que debe ser siempre democrático, republicano y representativo. eso es una Pueden cláusula ponerlo ahí, pétrea. que diga que no verse sobre reforma, Sí. sobre reelección presidencial. El presidente que no hable de reforma. Miguel, que no hable de en el reforma. caso de Danilo Es Medina. que hay que dejar que el Vamos. pueblo se exprese. Pero sí, pero en el caso... Que no, sea pero el en pueblo caso- que vote por ti o vote por el otro. Sí, pero en el caso del presidente Libre. Danilo Medina, que hablamos de un tema de discriminación, ¿quién era, en ese momento, cuando se reformó la Constitución, que estábamos el Pido y yo allá, quién tenía la mayoría absoluta en el Congreso? Era el mismo partido del presidente. ¿Quién era la figura omnipotente? El presidente. Y sabemos lo que pasó ahí para darse esa reforma. Entonces, él mismo, pero él ya tenía 2 periodos. Yo creo que en lugar Pero de dudar esa había discriminación, la pero hay que dejar- reforma fue una intención que no se materializó, porque ni siquiera se presentó el proyecto de ley. Es que nunca debieron ponerse ese transitorio. No, porque eso fue en el 15, eso fue en el es que 15, en fue en el 15, no en el había, 15, no después había quería volver a en el reformar. 15 no había necesidad de poner Después se quería volver a No, reformar. No, no. quiero decir que El transitorio. que se acusó al presidente de intentar reelegirse, ¿no? Sí, sí, pero Ah, el, en el el 19. transitorio no Sí. hubo, o sea, yo no veo la necesidad que había en ese momento, como tú decías, Sí. con el PLD mayoritario, de poner un transitorio que además no le sumaba nada a ese partido. Esos son de los errores que tienen que pagar. De verdad que el Y eso, presidente quiso y mandar eso un mensaje lamentablemente, de que iba a respetar eso. Eso lamentablemente, de que en el reitero, 20 no iba a volver. son los Quiso mandar partidos ese que toman mensaje. esas decisiones, Pero porque hay fue que el PLD. respetar la Constitución y lo que establece la Constitución y con lo que un gobernante, por ejemplo, Barack Obama, cuando salió de sus 2 periodos, decía, miren, yo salgo con una tasa de aceptación
inigualable. Ahora, yo no puedo ser un mesías. Y decía Pericles que lo más importante de la democracia ateniense era la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. Aquí la mayoría de gente se pone vieja haciendo política. Caballero y doña Janet, el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta excelente oportunidad para debatir un tema que parece extemporáneo, pero que juega un papel importante en la vida diaria de cada dominicano. ¿Seguirá usted viendo más candidatos y candidatas? Exactamente. Así que gracias por su participación. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y les deseo un buen resto de la noche y los esperamos hasta el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.